Bueno, a continuación voy a presentar al doctor Darúez Antonio López Jinete. El doctor Darúez es electrofisiólogo infantil del Hospital Juan Garrahan, Buenos Aires, Argentina, Universidad de Buenos Aires. Actualmente electrofisiólogo infantil en el Hospital Roberto del Río, Santiago de Chile. Y también es electrofisiólogo de la Clínica General del Norte, Neurodinamia, la Norte de Barranquilla y Neurodinamia en Cartagena. Entonces, el doctor Darúez nos acompaña esta mañana con la charla ¿Cuándo y para qué realizar estudio electrofisiológico en síncope pediátrico? Y el doctor Darúez es nuestro electrofisiólogo internacional, también está tanto en Chile como en la costa. Muchas gracias, doctor Darúez, adelante con su charla. Muchas gracias, César. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Darúez López, soy colombiano, trabajo en Santiago de Chile y también trabajo en la costa caribe colombiana. Eh, el tema a tratar en mi charla es cuándo y para qué realizar un estudio electrofisiológico en síncope pediátrico. Eh, y bueno, empezamos diciendo de que es como última herramienta, es como lo último que podemos ofrecerle al paciente cuando hay síncope recurrente de causa incierta. Generalmente en nuestra práctica nos damos cuenta de que la gran mayoría de los pacientes que tienen síncope recurrente tienen una causa evidente. Y algunos de estos pacientes en los que la causa no es evidente van a ser pesquisados en alguna de las herramientas diagnósticas que mencionó Edgardo con anterioridad. Existen muy pocas guías clínicas, realmente creo que no hay ninguna guía clínica pediátrica de evaluación del síncope. Nosotros basamos todo nuestro entendimiento de esta patología en las guías de adultos, la guía americana y la guía europea, que son 2017 y 2018 respectivamente. Y ambas convergen en lo mismo. ¿Cuándo hay que hacerlo? Un estudio electrofisiológico cuando los métodos tradicionales no nos han dado una causa clara, cuando el paciente es portador de una cardiopatía, ya sea congénita o adquirida, y la verdad es que es muy poco el rendimiento que se le va a encontrar cuando el electro es normal y el paciente no tiene cardiopatía. Los estudios hablan de menos del 3%, van a tener un resultado positivo cuando el electrocardiograma es normal. Estas son las dos guías que le mencioné con anterioridad y ellas convergen en esto, en lo que les venía diciendo. O sea, la verdad es que no tiene sentido hacer un estudio electrofisiológico en un paciente, número uno, que ya yo tengo un diagnóstico clínico o con los datos paraclínicos suministrados, y si el paciente no tiene alteraciones electrocardiográficas y no tiene una cardiopatía estructural, la verdad es que es muy poco probable que vaya a mostrar algún resultado positivo en el estudio electrofisiológico. No así en los casos contrarios. Estas son las recomendaciones que hacen ambas guías. ¿Y para qué hacerlo? Para buscar un diagnóstico preciso de por qué nuestro paciente está teniendo síncope recurrente y que a pesar de haber hecho muchas maniobras, haber hecho muchos estudios, no tenemos ninguna patología concluyente. Además, para buscar una causa que sea pasible de tratamiento, ya sea indicando la estimulación, un marcapaso, o buscando el tratamiento de una arritmia supraventricular o ventricular que no hayamos podido pesquisar con anterioridad. La guía europea pone de manifiesto estas recomendaciones y obviamente pone los escenarios clínicos en los que teóricamente uno podría tener un resultado positivo en el estudio electrofisiológico. Número uno, la disfunción del nódulo sinusal en pacientes con bradicardia. La guía dice que la define como bradicardia menor a 50, pero vemos que a veces nuestros pacientes, sobre todo adolescentes, presentan bradicardia per se sin tener sintomatología alguna. Entonces son pacientes que tengan síncope recurrente y con un electro o un Holter en el que se vea bradicardia persistente o patrones electrocardiográficos de bloqueos sinoauriculares. ¿Qué hacemos nosotros los electrofisiólogos? Tratar de hacerlo lo más práctico posible. Lo que nosotros hacemos en este caso de pacientes que tienen una bradicardia y que yo sospecho que tienen una disfunción sinusal es tratar de estudiar el tiempo de recuperación del nódulo sinusal, ya sea en su valor real o en su valor corregido. Lo que hacemos es que estimulamos las aurículas, estimulamos
las aurículas, suprimimos por sobreestimulación el nódulo sinusal y evaluamos el tiempo de respuesta de ese nódulo sinusal, siendo valores por encima de los 1500 en caso del tiempo de recuperación del nódulo sinusal real, o valores por encima de 550, altamente sugestivo de que el paciente tenga una enfermedad del nódulo sinusal, y los estudios han evidenciado algún grado de mejoría con la estimulación en este tipo de pacientes, pero sin ninguna duda hay que evaluar cada caso paciente a paciente. Para pacientes que tienen bloqueos bifasciculares, eh, el, por así decirlo, bloqueo de rama derecha o en mi bloqueo anterior izquierdo o en mi bloqueo posterior izquierdo, también estaría indicado si es que el paciente tuviese los síncopes recurrentes. Lo que hacemos nosotros, para el que no ha estado de pronto en algún laboratorio de electrofisiología, es evaluar, esto es un electrocardiograma de 12 derivaciones, y evaluamos los intervalos de conducción de cada estructura intracavitaria. Acá vemos que existe un electrograma auricular, un electrograma de las DIs, un electrograma ventricular. Medimos las distancias y los intervalos de tiempo y definimos como unos periodos que serían permisivos o no para definir un tratamiento o no. En esta diapositiva vemos que este paciente tiene un intervalo AH bastante prolongado, tendría un bloqueo AB de primer grado, así como lo vemos de forma intracavitaria. La guía clínica de los europeos dice que la estimulación estaría indicada en los bloqueos de conducción dependientes del HB, que es lo mismo que decir bloqueos infraisianos. Entonces, un HB por encima de 70 milisegundos sería muy sugestivo de que nuestro paciente está sufriendo de síncope secundarios a bloqueo AB completo, ¿ya? Acá tenemos una gráfica de un paciente en donde hay un bloqueo infraisiano 2 por 1, como los venía mencionando. Las pruebas farmacológicas también tendrían algún tipo de validez en este tipo de pacientes. Utilizar asmalina, procainamina o disopiramida pondría de manifiesto prolongaciones del HB que harían que la indicación de la estimulación del paciente sea necesaria. Y sin ninguna duda, durante un protocolo de inducción de arritmia, ya sea supraventricular o ventricular, el paciente tendría sin ninguna duda la indicación de manejar el sustrato que se nos está presentando en ese momento. Vale la pena mencionar que el estudio electrofisiológico hoy por hoy, la verdad que por lo menos en la práctica pediátrica personal, tiene un papel como de último recurso, muy poco relevante. La verdad es que no, que yo recuerde, en los últimos 6 años que llevo como electrofisiólogo, solamente hemos indicado una vez un estudio electrofisiológico en un paciente que tenía síncope recurrente y era portador de una cardiopatía congénita, en donde evaluamos que tenía un bloqueo infraisiano y se colocó un marcapaso. No tiene mucha cabida, digamos, en los protocolos diagnósticos actuales, independientemente de que hoy se esté haciendo mucha cardioneuroablación. En esos pacientes es diferente porque ya tenemos el diagnóstico de base confirmado, que tendríamos obviamente un síncope cardioinhibitorio. Sigue siendo una herramienta más. Creo que los electrofisiólogos de adultos tienen le van a encontrar mucha más utilidad, afortunadamente. Nosotros tendríamos de pronto utilidad en el contexto de los pacientes que son sometidos a cardiocirugía por cardiopatías congénitas y que de pronto las herramientas clínicas habituales no nos hayan dado el sustrato de por qué el paciente tiene síncope recurrente. ¿Ya? Bueno, eso es básicamente todo lo que tengo que decir acerca del estudio electrofisiológico en síncope. Muchas gracias a todos por su atención. Álvarez, muchísimas gracias por la charla. Realmente, pues, son pocos los pacientes que los llevamos a estudios, pero sí tenemos que tener claro las indicaciones de cada uno y qué esperar cuando sale algo anormal, ¿no? Y la conducta que vamos a tener. Muchas gracias por la charla. Bueno, este es el link para que descarguen el certificado de asistencia. Ahí se los voy a dejar
aproximadamente un minuto mientras